Gracias por seguir con nosotros. Avanzamos con más información. Por cuarta semana consecutiva, miles de franceses salieron a protestar en contra de las medidas sanitarias anti-COVID, entre ellas el certificado de vacunación. Ve usted. Al grito de libertad, libertad y enmarcados por las fuerzas de seguridad, miles de franceses han vuelto a salir a la calle por cuarto sábado consecutivo a protestar contra el certificado COVID, cuyo uso se extiende cada vez más. A partir del próximo lunes, en Francia será obligatorio presentar este pase, prueba de que estás vacunado, no tienes la COVID o has pasado la enfermedad, no solo en cines o parques temáticos como hasta ahora, sino también para entrar en bares, restaurantes o salas de espectáculos. También para viajar en avión, tren o autobús. Los sanitarios deberán vacunarse de forma obligatoria. Muchos de los manifestantes denuncian que se está imponiendo la vacunación de forma disimulada. Entre tanto, en Italia, la población y los turistas se acostumbran a mostrar su certificado sanitario para entrar en museos, sitios arqueológicos, restaurantes, cines y tantos otros lugares. También aquí ha habido protestas, pero la gran mayoría de los turistas y visitantes se han adaptado a la medida y están accediendo sin problemas a las grandes atracciones del país. Y para abordar este y otro tema, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Pues bueno, ¿qué está sucediendo en Francia? Vemos que semana tras semana continúan las manifestaciones y el día de hoy entró en vigor este pase sanitario. Adelante, por favor. Mira, hay muchos aspectos interesantes de esta nueva medida totalitaria del gobierno francés. Mira, por un lado hay que señalar fácilmente que lo que tenemos como estadísticas oficiales es que en Europa en general el 40% ya tienen el patrón de vacunación completa, mientras que en Francia se está aproximando al 50%. El que se haya activado este domingo, a partir de hoy lunes ya efectivo, el hecho de que un dueño de una cafetería o de un restaurante se convierte en el policía, en el controlador de pasaporte vacunatorio a la entrada, hace que cambie totalmente la temperatura de la cotidianidad francesa. Esto nos recuerda mucho al principio del confinamiento, estamos hablando de los meses de junio a septiembre allá en Europa, en donde básicamente se hizo quebrar al 30% de los pequeños establecimientos comerciales, básicamente en toda Europa occidental. Francia no fue menos. Estamos hablando de los trimestres en donde hubo caídas del Producto Doméstico Bruto del 12 al 15%. Al día de hoy estoy viendo los reportes en medios sociales de cómo está la actividad en restaurantes y en cafeterías en París, y efectivamente está desolada la situación en cuanto a que se encuentran vacíos los restaurantes. Esto estamos hablando en época veraniega, en época de vacaciones. Pero más importante en todo esto es el hecho de que se implanta un sistema de control en donde el gobierno tiene la totalidad de la información concentrada del movimiento de la población, justo en el momento cuando únicamente el 50% de la población francesa tiene el patrón de vacunación que le permite acceder a un código QR en su celular o en un papel de identificación. En otras palabras, a lo largo de los próximos 15 días vamos a ver lo que se puede llamar una fractura profunda en la forma en que se maneja la cotidianidad urbana de los franceses, puesto que básicamente ahora ser restaurantero es también ser control de pasaporte. En otras palabras, si tú no verificas el pasaporte sanitario de una persona, estás sujeto a penalidades que van hasta 100,000, 200,000 pesos o incluso cárcel hasta 6 meses. Esto hace que cambie totalmente, digamos, la temperatura social de lo que es permitido y lo que no es permitido en Francia. Por otro lado, pues tenemos al 50% de la población que básicamente pierde sus derechos de movilidad, puesto que... ¿50% de la población? ¿Cómo? Francia, ¿50% de la población de Francia? Sí, así como dice en el gráfico, 50% de la población está vacunada, el otro 50% de la población no se puede transportar en transporte público, no puede acudir a los cafés o a los restaurantes, no puede ir a un museo, básicamente se convierte en un ciudadano de segunda clase. Ahora bien, los próximos 15 días van a ser muy interesantes, puesto que aquí hay que ver qué nivel de
de obediencia civil al gobierno va a existir. Hay que recordar que tenemos un diálogo fracturado en Francia. Por un lado hay una enorme cantidad de protestas y las protestas tienen, digamos, un piso racional de fundamentación en que la implantación de un pasaporte sanitario es básicamente la llegada de un Estado totalitario dictatorial a Francia, mientras que por el otro lado la presidencia Emmanuel Macron básicamente dice que los franceses no pueden ser libres si no están vacunados y por lo tanto acceden a pasaporte vacunatorio. Aquí hablemos de un segmento importante. Hay mucha gente que está vacunada, que está en desacuerdo con la necesidad de tener que presentar un pase vacunatorio para moverse. Esto es, lo que en Europa era un hecho tranquilamente declarado y asumido como legalmente perfecto, el famoso Schengen, que tú te podías transportar a lo largo de toda la Unión Europea sin necesidad de producir un pasaporte, ahora resulta que básicamente lo que está sucediendo es que para salir de tu domicilio vas a tener que utilizar pasaporte. Entonces, obviamente que el descontento se encuentra en un diálogo roto en donde la presidencia alude exclusivamente a un tema sanitario, mientras que la protesta está haciendo alusión a un tema de libertades personales, de derechos humanos, de garantías individuales para el caso de nosotros los mexicanos. Entonces, en un escenario de diálogo roto en donde no vemos en los noticiarios y no vemos en el discurso oficial que se atienda la petición de las manifestaciones, de que se considere esto no un tema sanitario, sino un tema de derechos humanos, pues básicamente a lo largo de los próximos 15 días vamos a ver un experimento nuevo de apartheid sanitario y por lo tanto de fractura de los derechos humanos en Francia. ¿Hacia dónde lleve esto? Bueno, pues puntos suspensivos, pero lo vamos a estar observando muy de cerca y vamos a ir documentando, uno, cuál va a ser la reacción de los pequeños establecimientos y negocios a lo largo y a lo ancho de Francia frente a un requerimiento de convertir al restaurantero o al dueño del café en policía, y por otro lado, bueno, recordar que hay segmentaciones totalmente injustificadas respecto a la obligación vacunatoria, en donde básicamente todos los franceses, menos el estamento de gobierno y los policías, los cuales quedan exentos de la necesidad de vacunarse. Entonces, simple y sencillamente anotar que este es un paso al más allá para el gobierno francés, Emmanuel Macron, puesto que sus índices de popularidad, por supuesto, están en dígitos sencillos, no rebasan el 9%, y por otro lado, el hecho de que esto puede representar un severo golpe a una economía que apenas estaba comenzando a recuperarse. Carlos, ¿y qué razón han dado las autoridades francesas para excluir, por ejemplo, a los policías y a otros funcionarios de la obligatoriedad de las vacunas? Ninguna. 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 Simple y sencillamente a ellos no se les requiere vacunarse, tampoco a los estamentos directivos. Hay esas dos exenciones. ¿Este conflicto podrá escalar, no sé, más? ¿Podrán acudir los ciudadanos franceses, europeos a tribunales internacionales? ¿Cómo lo ves tú? Creo que esto está comenzando a suceder, hay toda una serie de demandas en curso, lo podremos ir documentando a lo largo de las próximas 3 o 4 semanas, Cecilia, puesto que es muy preocupante en el contexto, por ejemplo, de los ejemplos que se dan en otros países de Europa. En Italia también Draghi implantó el pase vacunatorio o el pase sanitario o el Green Pass. Sin embargo, allá fueron muy puntuales en decir que los dueños de los establecimientos no están obligados a convertirse en los carceleros de sus clientes. En otras palabras, no están obligados a vigilar que la persona que se sienta a comer en su restaurante tenga o no tenga el pase vacunatorio, está totalmente exento. Obviamente que en países como Suecia, Noruega, etcétera, todavía esto es nada más una cuestión de escándalo en el extranjero. Hay que recordar, en Dinamarca las protestas lograron forzar al gobierno danés que echara para atrás
el pase vacunatorio. En Dinamarca se intentó implantar el pase vacunatorio, pero las autoridades se echaron para atrás frente a las protestas de los ciudadanos. O lo que nos comentabas el viernes, ¿no? De lo que está sucediendo en el Reino Unido con la pandemia, no sé, lo que hace por medio de un celular, que si una persona pasó cerca de otro que tenía o que pudo haber tenido COVID, pues lo mandan a una cuarentena sin ninguna prueba, únicamente porque el celular mandó un PIN. Mira, actualmente está bajando esa incidencia por una razón muy sencilla: desobediencia civil. La gente está desinstalando la aplicación de sus celulares por la simple y sencilla razón de que representan una fractura de su cotidianidad. Entonces, todavía hay problemas de suministros en Inglaterra, pero ya veremos un poquito más adelante. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes.